Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. Y hoy lunes continuamos con nuestro ciclo dedicado a recordar ese momento de la historia venezolana, el 31, la movilización ciudadana el 31 de marzo del año 2001. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el educador y historiador venezolano Leonardo Carvajal sobre el contexto en el que se desarrolló esta movilización ciudadana. Félix Guinant, que nos comentó, se explayó en cómo se organizó, cómo se desarrolló la actividad del 31 de marzo. El jueves tuvimos a 5 o 7 activistas que promovieron desde diferentes asociaciones civiles esa movilización. El pasado viernes pudimos conversar con el politólogo venezolano Luis Salamanca para una lectura, una mirada externa a la significación de esa movilización ciudadana y lo que siguió después, los siguientes 20 años sobre materia educativa. Mañana vamos a hablar con Pedro Rengel, que es abogado y ha sido abogado de la Red de Madres, Padres y Representantes durante estas 2 décadas, y con él vamos a hablar de lo que ha sido la acción jurídica de la ciudadanía. Y hoy con el educador y el investigador venezolano del CICE, Mariano Herrera, un buen amigo de esta casa, vamos a ver estos 22 años del tema educativo en la sociedad venezolana. Mariano, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Elías, buenos días, muy bien, ¿tú qué tal? Un gusto saludarte, te ves muy bien, Mariano. Bueno, la verdad es que lo estoy, aunque me esté mal de decirlo. Mariano, cuéntanos. Comencemos con el tema educativo cuando se plantea el fenómeno de la Asamblea Constituyente. ¿Qué proyecto encarnaba Hugo Chávez, sus acólitos, esa mayoría de la Asamblea Constituyente? ¿Qué quedó plasmado en la Constitución en materia educativa? Bueno, una de las cosas que estaba en el marco de toda la política de ese gobierno a su inicio y que nunca lo escondieron, fue acabar con todo lo que no fuera el Estado docente, es decir, atacar una parte de sociedad civil y por otra parte los gremios, y por otra parte pues la idea de que no podía haber, por ejemplo, ni autonomía escolar, ni autoridad de las comunidades educativas, mejor dicho, que la comunidad educativa, los padres, representantes y otros actores externos a la escuela institucionalmente, formaran parte de directivas u órganos de decisión, es decir, todo lo que había en la cabeza, que todavía está, pues de una manera aún más exacerbada, era la antítesis de una cosa que podríamos llamar la descentralización del poder, ¿no? Que por una parte podía irse por el lado de la descentralización del sistema educativo, es decir, darle mayores competencias a los estados y a los municipios por una parte, y por otra parte que hubiera en las escuelas un nivel relativo de autonomía, no es que se pedía una autonomía total, que las escuelas hicieran lo que les diera la gana, sino que hubiera, por ejemplo, más posibilidad para las escuelas públicas, por ejemplo, de asociarse entre ellas o de asociarse con empresas públicas o con instituciones privadas para solucionar diversos problemas que, estando más en las manos de quienes los sufren, había más posibilidad de solucionarlos. El Estado docente pues es lo contrario de eso, es el Estado como no solamente rector del sistema educativo en términos de currículo, sino de decidir hasta cuándo se compra un limpiador de pisos en cada una de las 25.000 o 26.000 escuelas de Venezuela, o por lo menos las públicas, que eran 20.000 o por ahí, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que todavía está y ha regido eso por una parte, ¿no? Por otra parte, digamos, estaba como discurso implícito, pero más bien como pensamiento implícito. Esto es quizás más de parte de los actores y menos de lo que estaba en las leyes, pero sí de los actores había un desprecio total por la escuela. O sea, la escuela era un agente del capitalismo actuando en contra de la justicia, ¿no? De la justicia social, y eso también estaba presente en los discursos de los que en ese momento dominaban, ¿no? No quizás entre los primeros, yo no estoy hablando aquí quizás de Héctor Navarro, pero sí un poco de Marianne Hanson y de lamentablemente hoy
yo espero que lo encuentren vivo, pues, pero no tengo nada personal contra él, pero Carlos Lanz fue uno de los que más estuvo ahí con ese tema de eliminar pues la posibilidad de que la escuela tuviera un valor, ¿no? De hecho, por ejemplo, un poquito después en la ley orgánica, un poquito digo yo, porque ya hace muchos años eso también, fue en el 2009, Sí. esa ley que se promulgó, ahí no está la palabra escuela en ninguno de sus apartados. La palabra escuela no aparece sino 2 veces y eso tenía como 240 páginas, o sea, una cosa gigante. Yo me dediqué a hacer ese trabajo que se hace fácil, pues con el Word, tú dices cuántas veces está tal palabra y tal. La palabra escuela estaba 2, quizás, veces y acompañada de algún adjetivo. En cambio, la palabra estado docente estaba, no sé, 120 veces. Yo escribí un artículo en aquel momento, creo que fue Tal Cual, en ese periódico, sobre ese tema y eso generó que, bueno, me llamaron unas personas para que trabajara en eso, en IESA y en el Policity y en otras partes, ¿no? Porque realmente fue una cosa muy grave, ¿no? El tema de la escuela como institución importante donde padres, representantes, alumnos, docentes y directivos tienen que acordar una serie de puntos para poder ser coherentes en lo que se hace en las escuelas y por otro lado resolver los problemas como por ejemplo cuando se tapa un tubo de agua o cuando se hace cuando hay un accidente en un techo y entonces hay goteras, o cuando se cambia un bombillo, o sea, todo eso estaba en manos de prácticamente la esquina de Salas en Caracas, aunque tu escuela fuera en Tucupita o en el Orsa o en la escuela, ¿no? Entonces, ese desprecio por la escuela como institución específica, por cada una de ellas, ¿no? Fue muy fuerte, porque veníamos haciendo algo relacionado con eso, es decir, los gobiernos anteriores venían en el sentido contrario, habían trabajado un poquito de descentralización, en el gobierno anterior el ministro Cárdenas le dio personalidad jurídica a las comunidades educativas de las escuelas públicas y entonces pudieron recibir fondos y pudieron trabajar directamente con los directores de las escuelas durante un tiempo. Todo eso se arrasó y se arrasó tanto en los aspectos que estaban en esa asamblea constituyente como en los discursos muy ideológicos de quienes estaban detrás de todo eso, ¿no? Eso fue una lamentable pérdida. Entonces, cuando tú no consideras a la escuela como un elemento sustancial de la educación, pues entonces el tema de calidad es también subsidiario de la ideología y de la política, ¿no? Entonces, eso fue una irresponsabilidad y una catástrofe porque no lo hicieron por accidente, no lo hicieron, bueno, porque se equivocaron, era intencionadamente, eso estaba en la cabeza, ¿no? Existe una frase en una lectura de un autor francés comunista en su momento que llamaba a la escuela el agente reproductor del capitalismo más importante de la sociedad, ¿no? Entonces eso estaba en la mente de estas personas y las escuelitas pues eran algo despreciable con lo que había que calarse y trabajar, pero había que cambiar primero la sociedad, digamos, ese es el concepto que está detrás de toda esta gente. Hay que volver primero a la sociedad, una sociedad justa, anticapitalista, y tal y qué sé yo, y después vemos qué hacemos con la escuela. Entonces, mientras tanto, que ya han pasado 22 años, pues se fueron deteriorando las escuelas, se fue utilizando cada vez más el mecanismo que llamamos clientelar, es decir, que se seleccionan a los docentes no por sus méritos, sino por su lealtad o por su carnet, y eso pues ha llevado lamentablemente Elías a una situación en este momento, yo no sé cómo llamarla, catastrófica, realmente es catastrófica. O sea, ya el COVID hizo estragos en todas partes del mundo, pero en Venezuela no hacía falta que llegara el COVID, o sea, antes de eso ya estaba catastrófico. Entonces yo ni siquiera me quiero imaginar cómo estará, digamos, esa catástrofe, habiéndole sumado lo que implicó, además, en términos de empeoramiento de la situación, el COVID, ¿no? O sea, pasarse un año sin clases, porque a mí no me van a escuchar cuento de que Internet fue la solución. Mariano, ante esta realidad, lo que han sido estos 22 años que tú marcabas un hito que fue el de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación en el año 2009, en este momento de la historia venezolana ya tú entrabas a la coyuntura con la pandemia, con la cuarentena y con el no tener clases presenciales. ¿Cuál sería para ti, Mariano, si tuvieses hijos en la educación preescolar, en la básica, en la educación media?
para los padres, para los representantes de hoy, para la sociedad venezolana de hoy que es usuaria de las escuelas oficiales y privadas, ¿cuál puede ser la agenda? Como queda muy clara cuál era la agenda en el año 2001 o en el año 2009 para la sociedad venezolana. La agenda, digamos que trasciende los distintos grupos. En términos de la familia, la agenda tiene que ser más o menos la misma que yo tendría para toda la sociedad. O sea, la sociedad en este momento tiene que llegar a un acuerdo que implica apoyar a la escuela, o sea, darle todo el apoyo posible a la escuela. Y ese apoyo tiene infinidad de aristas, porque es que va desde reparar los baños, incluso en algunos colegios privados que se quedaron pues con muchas dificultades económicas, porque los propios padres se quedaron con dificultades económicas, ¿no? Hasta las escuelas públicas, pues mucho peor. Entonces, eso es una cosa importantísima. La sociedad venezolana tiene que voltear, y los padres y de familia en particular, tienen que voltear sus ojos, no solo para exigirle a la escuela, que por supuesto que sí, siempre hay que exigirle a la escuela, pero también para aportarle. Yo creo que ese es un tema muy importante. O sea, tenemos que estar todos de acuerdo. Esa por lo menos es mi opinión, ¿no? Yo no pretendo que sea una visión que tenga que compartir todo el mundo, pero yo opino que una de las cosas que más importa, y cuando hablo de esto, hablo de muchos otros sectores, varias familias que son los que tienen, digamos, son los dolientes más cercanos al doliente principal, que es el alumno, ¿no? Pero toda la sociedad tiene que volcarse y voltear a ver la escuela. La escuela es el lugar más importante para la mayoría de las personas en el mundo entero. Ahí se pasan 12 años de tu vida diariamente, vas todos los días, no es que vas un día sí, un día no, una semana no, ahí vas y además pasas muchas horas y ahí es donde encuentras con gente que se parece y con gente que no se parece a ti. Eso es lo esencial, es un sitio de integración social, un sitio de comunicación social, de aprender a convivir, no solamente, que también es muy importante aprender conocimientos, pero no solamente aprender conocimientos, es también eso. Entonces, la escuela es un lugar tanto físico como simbólico que necesita que todos volteemos hacia allá y que los padres nos pongamos no solamente a pensar en términos de lo que necesita mi hijo en particular, que por supuesto que lo hace todo hijo, no hay manera de que un padre no lo haga. Eso no tiene ningún mérito. Yo siempre he dicho, a mí nadie me ha obligado a querer a mis hijos, es imposible no quererlos. Ese no es ningún mérito. Yo no tengo ningún mérito por adorarlo, ¿no? Yo en este momento estoy además visitando a mi nieto y tampoco me imaginé nunca que iba a sentir lo que siento por él. Pero eso es una cosa que es más fuerte que yo, eso no fue una cosa que yo me decidía a hacer. Eso está dentro de la naturaleza de muchos de nosotros. Claro. Pero lo que sí no está en la naturaleza es apoyar esa cosa colectiva que es la escuela, donde está mi hijo y muchos más, ¿no? Y que además es una institución central en la sociedad, no solamente en la familia. Entonces la familia tiene un rol totalmente protagónico allí, ¿no? Pero no solamente en defensa del hijo propio, sino también de esa institución que es la escuela, donde cada uno de nosotros pasó y cada uno de nuestros hijos va a pasar, y nuestros nietos, muchos años todavía, por mucho tiempo. O sea, las escuelas, a pesar de toda la tecnología, no se han visto cuestionadas como instancia que va a existir físicamente. Nosotros nunca sabemos qué va a pasar dentro de 10 o 15 años, a lo mejor desaparecen, eso yo no lo puedo prever, ¿no? Nadie puede prever eso, pero digamos, no ha sucedido, Estamos en el 2021 y las escuelas siguen siendo lo que son en todas partes del mundo, sitios donde van niños y maestros a encontrarse, donde las familias aportan siempre lo mejor de ellas mismas para sus hijos y para los demás. Y entonces eso para mí es fundamental. Pero repito, Elías, lo que más me parece importante es eso que yo llamo voltear la mirada y centrarla en eso que se llama la escuela. O sea, la escuela tiene que ser una cosa con el máximo valor para las familias. Mariano, en la Venezuela de hoy, del año 2021, ¿qué tipo de acuerdos básicos, elementales, podrían alcanzarse entre, sabes, tú lo sabes bien, estamos en esta confrontación política, de hecho, para que se abra un poquito la posibilidad de la vacunación en Venezuela? Bueno, han tenido que sentarse las dos corrientes políticas que están enfrentadas en nuestra sociedad y ya tú acabas de introducir que tiene que haber un acuerdo. ¿Alrededor de qué, Mariano Herrera?
Bueno, alrededor de eso general que dije, pues lo primero es el valor de la escuela, ¿no? Yo escribí un Sí, artículo hace unos años que se llama de así. los asuntos específicos, Mariano, en este momento, en abril del año 2021. Bueno, lo primero que tiene que abrirse en las escuelas públicas, lo primero que tiene que ver es la recuperación del plan alimentario para las escuelas públicas. Eso tiene que ser Correcto, una de las primeras cosas sobre las correcto. que todos estamos de acuerdo, porque eso va a implicar poner dinero y por lo tanto eso es un sacrificio de toda la sociedad. Toda la sociedad se va a ver comprometida con eso. La cosa que está pasando en este momento es que las familias, por la situación económica, social, política, lo que tú quieras, que tenían antes problemas, pues ahora tienen problemas al cuadrado, ¿no? Para conseguir la comida para la cotidianidad de su familia. Entonces, eso es lo primero, pues la escuela tiene que abrir y tener la comida, digamos. Eso pasó en todos los países del mundo. Yo tuve hace poco la oportunidad de trabajar justamente con la reapertura escolar en varios países de América Latina, y una de las cosas que nunca se cerró fue el plan alimentario en esos países. Es decir, las escuelas no tenían clase, pero los papás iban, si se podía, a la escuela a buscar el plato diario de alimentación de sus hijos, o los propios docentes iban a ciertos lugares, porque muchas veces los papás no podían llegar a los sitios en donde se distribuía, y los docentes, aquí hubo actos heroicos de los maestros en muchos países, actos realmente heroicos, y ellos, con un sacrificio de horas de transporte o de ir a pie, para llevar esto más cerca de las familias que lo necesitaban, porque eso no desapareció el hambre porque llegó el COVID, ¿no? Claro. Entonces, o la necesidad de que hubiera, es decir, más bien aumentó. Entonces, eso es una primera cosa, pues no puede no haber eso, ¿no? Y luego está lo que Juan Maragall llamaba condiciones indispensables, ¿no? Que es que, o sea, las escuelas tienen que funcionar, el chorro de agua tiene que abrir. Con COVID no puede no haber un chorro de agua. Entonces, tiene que haber un chorro de agua para poderse lavar las manos y para todo esto. Entonces, ese es un segundo elemento, pues tienes que garantizar las condiciones. En países mucho más pobres que lo que fue, yo no sé, hoy en día la situación de pobreza de Venezuela como país es una cosa terrible. Estuve leyendo que está cerca o hasta por debajo de un país como Haití, en términos de pobreza de país, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no siempre fue así. Entonces, países muchos más pobres que lo que era Venezuela en algunos momentos, compraron pues tanques de agua con un nivel de urgencia impresionante, y los llevaron para las escuelas en donde estaba eso problemático, y generaron toda una serie de organizaciones muy descentralizadas, por cierto. Le dieron altísima responsabilidad a los directores de escuelas y a los padres de familia de esas escuelas. Tenían la máxima responsabilidad en estas cosas, ¿no? En decir cómo estaba la escuela, qué necesitaba, y en recibir o incluso en algunos casos hacer las compras necesarias. Estoy hablando de países de América Latina, no estamos hablando de Suecia, sí. No estamos hablando de aquí, países del Caribe, países cercanos a nosotros, en donde yo tuve la oportunidad de aportar algo me llamaron para una consultoría. Entonces, te puedo asegurar que eso se hizo. Entonces, son dos cosas indispensables. Juan lo llama las condiciones indispensables. Tú no puedes llegar a una escuela en esta circunstancia. Bueno, vamos todos a clase, pues no hay agua. No tiene que haber agua, no puede no haber agua, ¿no? Entonces, ahí está una segunda cosa. Y la tercera cosa que yo tendría aquí pendiente sería ayudar a los maestros. Los maestros están en una doble situación de dificultad. La primera, digamos, es dificilísima de solucionar en corto plazo, que es que su nivel de ingreso pues es demasiado terrible, ¿no? Entonces, además de que no ganan nada, exigirles trabajar con esta circunstancia de cuidar cosas que no son educativas, que son de salud, además de los niños, con una responsabilidad altísima, es difícil. Entonces yo ahí también, de nuevo, como lo decía antes, apoyar a la escuela, pues aquí yo diría que apoyar al docente. A los docentes no importa cuál es su ideología, no importa si son de un lado o del otro, eso no puede importar aquí. Son seres que están en una circunstancia de altísima dificultad, de una precariedad total de vida, y entonces eso hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Esa ayuda no siempre podrá ser exclusivamente de parte de la familia. Ahí sí tiene que haber un acuerdo, digamos, entre oposición y gobierno, claro, de aumentar, por supuesto, los ingresos, pero también otras cantidades de cosas. Hay que apoyarlos con qué es lo que tienen que hacer, a qué darle prioridad, cómo trabajar luego de, digamos, si se abrieran las escuelas ahora, luego de tantas días sin clase y de tantas pérdidas de aprendizaje. Oye, por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué libros de texto uso? Todo eso
implica dinero, implica llevarles recursos, llevarles libros, llevarles gente que los apoye, gente que los oriente. Todo eso sería una tercera cosa, ¿no? Que sería, digamos, un apoyo a su vez digamos, a la institución escolar como simbólicamente, no solamente en lo físico, que fueron las dos cosas que dije antes, pues la alimentación y la infraestructura, ¿no? Son dos cosas importantísimas. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace año y medio con un equipo de profesionales de todas las áreas en una priorización de los planes, pues, de cada uno, de lo social, la infraestructura, la economía, todo eso, y me tocó a mí con educación, con otros amigos del área, y bueno, ahí tenemos algunas cosas que pueden orientarse a priorización, pero el punto más importante es que haya un acuerdo. La sociedad tiene que estar de acuerdo, no importa qué pienses, ni que no puede dejar de abrirse la escuela no puede seguir tanto tiempo sin clases, es indispensable que los niños vayan a las escuelas, es indispensable que para eso se cumplan ciertas condiciones de este tipo, ¿no? Luego vienen las condiciones de entrar con pandemia. Entrar con pandemia tiene una serie de protocolos, no hay que inventarlo. UNESCO, UNICEF y países vecinos nuestros, cercanos o no tan cercanos, desde Chile hasta Colombia y República Dominicana y muchos otros, tienen unos protocolos muy buenos que se pueden aprovechar para todo lo que es la prevención de salud, todo lo que tiene que ver con los protocolos de prudencia mínima según las edades de los alumnos, los tipos de entrada y salida, para qué hora, cómo se hacen las filas, quién organiza esto, cómo coordinas con el sector de salud de tu municipio o de tu parroquia. Todo eso está en los protocolos, no hay que inventarlo, solamente hay que adaptarlo. Y yo siempre he sido partidario de no inventar la pólvora cuando no es necesario. Claro. O sea, vamos a aprovechar lo que ya existe. Entonces, por ahí irían, digamos, no sé si eso responde a tu pregunta, pero por ahí iría lo que yo pienso. Sí, estupendamente, Mariano, agradecido. Creo que has dado muchos elementos. Mariano, te oigo conversar con esa sensatez y esa pertinencia, además la experiencia, el aval de toda la experiencia, de todo el conocimiento, y me voy a atrever a decir algo en público aquí en el programa. Yo le deseo a Venezuela, deseo que Dios le brinde la oportunidad a Venezuela, y si es posible que me brinde a mí la salud necesaria para ver el momento en que personas como Susana Rafali o Débora Van Berkel manejen las políticas sociales en el país. Ver a Patricia Valenzuela, a Julio Castro enfrentando el COVID-19 en nuestro país y manejando las políticas de sanidad, ver a Juan Maragall y a ti, a Leonardo Carvajal, manejando la educación en Venezuela. Podría ser una larga lista. José María de Viana, por supuesto, requerido en materia de agua. Sabemos cuáles son los profesionales en casi todas las áreas. Tú lo has dicho, hay grupos de venezolanos que se han preparado. Yo ruego a Dios que nos dé esa oportunidad. Gracias, Mariano. Gracias por estos minutos que nos has dado. No, gracias a ti. Me encantó estar hoy contigo y con toda tu audiencia. Cuando quieras podemos repetir y volvernos a encontrar. Gracias, Mariano, muy generoso. Son las 8 de la mañana y 7 minutos. Hemos tomado unos minutos de más del programa Habla Caracas, agradecidos con la doctora Tibaira Altuve y con ese joven que la acompaña en la conducción del programa que se llama Elías Santana. Agradecidos con ellos por habernos dado estos minutos. Qué importante esta reflexión que venimos haciendo. Mañana continuamos, mañana seguimos con Pedro Rengel y con todo lo que podamos aportar a ustedes, a nuestros oyentes, sobre el tema educativo en nuestro país con motivo de ese momento tan importante, 31 de marzo del año 2001. Hasta mañana. Nos vamos, pero recuerda que de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Habla Caracas. Habla Caracas. Por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Bueno, Caracas, Dios te bendiga, entera, completita. Y que viva Venezuela.